Giulia, io ti amo. El suicidio, uno de los actos más oscuros, más temidos y más condenados en la historia de la humanidad. Un acto que, según las Escrituras, representa el máximo nivel de desesperación y desamparo, el momento en que la fe se quiebra y el alma se rinde ante el abismo. Así como Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y que, consumido por la culpa, no encontró otra salida que colgarse de un árbol, sellando su destino como uno de los mayores pecadores de todos los tiempos. Hoy, en pleno siglo XXI, volvemos a presenciar una tragedia que revive el eco de aquella traición. Don Matteo Balzano, el querido sacerdote, decidió quitarse la vida. Una decisión que no solo destruyó su existencia, sino que desgarró el corazón de miles de fieles que veían en él un guía espiritual, un padre, un salvador. ¿Te imaginas el nivel de oscuridad que debe apoderarse del corazón de un hombre para llevarlo a tomar una decisión así? El peso insoportable de los secretos, de los silencios, de las miradas que juzgan, de las palabras que hieren en silencio. Don Matteo no era un hombre cualquiera. Era un líder, un faro de luz para quienes se sentían perdidos. Y sin embargo, en cuestión de horas, esa luz se apagó de la forma más cruel y definitiva. Un acto que la Iglesia considera un pecado gravísimo, comparable a la traición de Judas, un acto que rompe no solo la conexión con Dios, sino con uno mismo, con la vida y con el amor. ¿Qué fue lo que llevó al padre a tomar una decisión tan atroz? ¿Fue la soledad? ¿Una traición? ¿Un secreto imposible de cargar? Todo sucedió en menos de 24 horas. Un día estaba entre nosotros, dando sermones, bendiciendo niños, consolando almas, y al siguiente, su cuerpo yacía sin vida, dejando un silencio que grita más fuerte que cualquier campana de iglesia. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque vamos a desenredar esta historia con cada detalle oculto, con cada lágrima no llorada, con cada súplica que nunca llegó a ser escuchada. Vamos a meternos en la mente de don Matteo en sus últimos instantes, entender cada pensamiento que lo empujó al borde del precipicio. Si alguna vez has sentido que nadie te escucha, que no hay salida, que el mundo te da la espalda, esta historia te va a estremecer, pero también puede salvarte. Lo que estás a punto de escuchar puede sacudirte hasta lo más profundo de tu alma. Tómate un momento, respira hondo, porque esta historia no es para corazones frágiles. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene no solo es una historia, es un llamado desesperado a abrir los ojos y el corazón. Ahora sí, prepárate. Entramos en el abismo más profundo de la mente humana. Bienvenido al último viaje de don Matteo Balzano. Orígenes e infancia de don Matteo Balzano. Mucho antes de convertirse en el hombre carismático que todos admiraban, antes de las cámaras, las entrevistas y los aplausos, Matteo Balzano era solo un niño más, corriendo descalzo por los callejones polvorientos de un pequeño pueblo al sur de Italia. Nació en una familia humilde, donde la vida se construía con sacrificios silenciosos y las sonrisas eran un lujo que se reservaba para los días buenos. Su madre, una mujer fuerte, de manos ásperas y mirada tierna, se dedicaba a vender panés caseros en el mercado local, mientras su padre trabajaba en el campo desde el amanecer hasta que el sol se escondía tras los olivares. Desde muy pequeño, Matteo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aunque era apenas un niño, tenía que ayudar en casa, acarreaba cubetas de agua del pozo, cuidaba a sus hermanitos menores, en los días más difíciles, acompañaba a su padre al campo para recoger aceitunas o ayudar a reparar cercas rotas. Su infancia no estuvo marcada por juguetes caros ni vacaciones en la playa. Sus días se llenaban de sonidos de grillos al anochecer, del olor a tierra mojada y del sabor áspero de la vida rural. A pesar de la pobreza y las noches frías, Matteo creció con una imaginación desbordante. Solía inventar historias fantásticas, contando cuentos a sus hermanos para hacerlos reír y olvidar el hambre. Su madre decía que tenía el don de transformar la tristeza en esperanza, algo que, sin saberlo, lo acompañaría toda su vida. Los vecinos siempre recordaban verlo sentado en el pórtico, dibujando en hojas rotas que recogía de la basura del mercado. Soñaba con escenarios grandiosos, con viajar lejos y ver el mundo más allá de los muros de su pequeña aldea. Sin embargo, cada vez que hablaba de sus sueños, su padre lo miraba con un silencio severo, como si esas fantasías fueran un lujo que la familia no podía permitirse. En la escuela, Matteo se destacaba por su curiosidad insaciable. Era de esos niños que preguntaban todo, que querían saber por qué el cielo era azul, cómo nacía una estrella y que había más allá del horizonte. Su maestra, una mujer mayor de voz suave, fue quien le regaló el primer libro que tuvo en sus manos, una vieja novela que se convertiría en su mayor tesoro. Aquel libro se volvió su refugio secreto,
el lugar donde escapaba cuando la tristeza o la soledad lo golpeaban demasiado fuerte. Pero no todo era dulzura en esos años. Matteo también enfrentó el bullying de otros niños que se burlaban de su ropa rota y sus zapatos gastados. Algunos decían que nunca llegaría a nada porque era el hijo del campesino, palabras que se clavaban como cuchillos en su corazón infantil. Sin embargo, cada herida solo fortalecía su deseo de demostrar que podía lograr algo grande, algo que cambiaría para siempre el destino que parecía escrito para él. En los inviernos, el frío se colaba por las paredes delgadas de su casa, y Matteo se acurrucaba con sus hermanos bajo una misma manta, escuchando las historias que su madre inventaba para distraerlos del hambre. Entre esas historias, se encendía en él una chispa, una pequeña llama que lo hacía soñar despierto en medio de la oscuridad. A veces, al mirar el reflejo de la luna sobre el río cercano, se prometía en silencio que un día su nombre sería recordado, que nadie volvería a llamarlo el hijo del campesino con desprecio. Se juró que algún día ayudaría a su madre a no volver a pasar hambre, que le regalaría una casa grande, cálida y llena de risas. Fue esa infancia dura, marcada por el sacrificio, el silencio y los sueños imposibles, la que forjó el carácter fuerte y resiliente de Matteo. Un niño que aprendió a levantarse una y otra vez, aunque la vida lo empujara al suelo. Un niño que convirtió cada lágrima en un ladrillo para construir su futuro, sin imaginar que ese mismo pasado sería el ancla que lo sostendría, y a la vez, el peso que lo arrastraría, en sus momentos más oscuros. Así empezó la historia de don Matteo Balzano, un alma inquieta que nació en el corazón de un pueblo olvidado, pero que desde pequeño ya estaba destinado a dejar una huella imborrable en el mundo. Juventud y estudios. Cuando Matteo cumplió los 13 años, la vida comenzó a exigirle decisiones que ningún niño debería tomar tan pronto. La adolescencia no llegó para él con fiestas, música alta ni tardes despreocupadas en la plaza. Su juventud comenzó como una prueba de fuego, una mezcla entre el deber de ayudar en casa y el deseo imparable de estudiar y soñar con un futuro diferente. Su padre, cada vez más cansado y con la espalda encorvada por años de trabajo duro, esperaba que Matteo siguiera sus pasos en el campo, que se convirtiera en el heredero silencioso de esa tierra seca y difícil. Sin embargo, Matteo veía los surcos en la tierra como cicatrices que le recordaban cada día que su destino tenía que estar más allá de esos olivares interminables. Con cada amanecer, Matteo cargaba un costal de libros viejos, muchos de ellos rotos y manchados de tierra, porque los encontraba entre la basura que tiraban los turistas. Se levantaba antes de que el gallo cantara, se bañaba con agua helada del pozo y caminaba kilómetros para llegar a la pequeña escuela del pueblo vecino. A veces llegaba con los zapatos empapados de rocío y los pies adoloridos, pero nada le importaba más que sentarse en el último banco de aquel salón polvoriento y abrir sus libros con un brillo en los ojos que no se podía ocultar. Mientras sus compañeros se distraían mirando por la ventana o planeando travesuras, Matteo se perdía entre palabras, gráficos y poemas. Su mente viajaba a lugares que nunca había pisado, París iluminada, los canales de Venecia, las montañas heladas de Suiza. Aquellas páginas eran su refugio, su escudo contra una realidad que le gritaba que debía rendirse. Su maestra, la misma que le regaló su primer libro, notó ese fuego en su mirada. Fue ella quien empezó a quedarse después de clase para explicarle cosas extras, enseñarle palabras en francés y leerle pasajes de filosofía que ningún otro niño entendía ni quería escuchar. Para Matteo, cada palabra era un tesoro, cada frase un puente hacia el futuro que tanto anhelaba. Al regresar a casa, no lo esperaban premios ni abrazos. Muchas noches, su padre lo regañaba por perder el tiempo con libros en lugar de trabajar más horas en el campo. Su madre, aunque silenciosa, le servía un plato de sopa caliente y le acariciaba la cabeza en secreto, como diciendo yo sí creo en ti. Aquellos gestos pequeños eran la gasolina emocional que Matteo necesitaba para seguir. A los 16 años, un sacerdote local que admiraba su perseverancia le ofreció una beca para continuar sus estudios en una escuela secundaria más grande, en la ciudad. Esa noticia marcó un antes y un después. Matteo lloró toda la noche, no solo por la emoción de la oportunidad, sino porque sabía que dejaría atrás a su madre y a sus hermanos, a quienes amaba más que a nada en el mundo. El día que se fue, llevó una pequeña maleta de madera, un par de camisas prestadas y su libro favorito, ese que ya tenía las esquinas mordidas y las páginas casi transparentes de tanto usarlas. En el autobús rumbo a la ciudad, Matteo apretaba ese libro contra el pecho, como si en cada palabra encontrara la fuerza para soportar el miedo a lo desconocido. En la nueva escuela, se sintió diminuto. Rodeado de chicos ricos, con uniformes impecables, mochilas nuevas y padres que los esperaban en autos relucientes. Matteo, con su ropa sencilla y su acento de pueblo,
Fue recibido con miradas de burla y risas a sus espaldas. Pero no se rindió. Se dedicó a estudiar sin descanso, pasaba horas en la biblioteca, copiando a mano capítulos enteros porque no podía pagar fotocopias. Se quedaba hasta tarde, solo, entre pilas de libros, dejando que las letras fueran su única compañía. Fue ahí donde se enamoró por primera vez de la literatura clásica, de la poesía de los antiguos maestros italianos y de la filosofía que hablaba de dignidad, lucha y trascendencia. Cada poema leído era una semilla plantada en su alma, y cada concepto filosófico era un ladrillo más en la construcción de su carácter. Durante esos años, Matteo empezó a escribir sus primeros textos, cartas largas a su madre, poemas escondidos en hojas sueltas, reflexiones que hablaban de sueños, dolores y pequeñas victorias diarias. Su escritura era su confesionario, el único lugar donde podía derramar todas las emociones que llevaba contenidas. A pesar de los insultos y las miradas de desprecio de algunos compañeros, Matteo comenzó a sobresalir académicamente. Los profesores pronto notaron su disciplina casi obsesiva y su sed interminable de conocimiento. Ganó concursos escolares, obtuvo menciones honoríficas y, poco a poco, empezó a ganarse el respeto incluso de aquellos que antes se burlaban de él. Sin embargo, el precio fue alto, pasaba noches sin dormir, apenas comía y empezó a perder peso rápidamente. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía firme como una roca. Sabía que cada sacrificio era un paso más hacia el futuro con el que soñaba desde niño. La juventud de Matteo no fue una etapa de flores y canciones, sino una prueba constante de fuego, sudor y lágrimas. Fue una época en la que descubrió no solo su inteligencia, sino también su enorme capacidad para resistir el dolor y transformar la adversidad en arte y propósito. Años después, él mismo confesó en una carta privada: "A veces pienso que mi juventud no fue mía. Fue una deuda que pagué con el universo para poder existir como soy hoy". Así terminó la etapa más dura y a la vez más formativa de su vida. Un joven campesino, pobre, herido y hambriento de saber, que convirtió cada lágrima en una palabra y cada silencio en un poema, construyendo poco a poco el Matteo Balzano que el mundo conocería y que jamás olvidaría. Primeros pasos profesionales. Cuando Matteo terminó sus estudios secundarios, se encontraba en una encrucijada que lo desvelaba cada noche. Por un lado, la vida en el campo seguía llamándolo con el eco silencioso de su familia, las miradas de su padre y el aroma a pan caliente de su madre. Por otro, la ciudad le abría una puerta incierta, llena de oportunidades y peligros que le hacían temblar el alma. Con apenas 18 años, y con una maleta aún más vieja que la primera que llevó, Matteo decidió quedarse en la ciudad. Sabía que volver significaba rendirse ante el destino que había jurado cambiar. Así que, armado únicamente con sus sueños y un puñado de libros gastados, comenzó a buscar cualquier oportunidad para abrirse camino. Durante semanas, caminaba por avenidas interminables con el estómago vacío y los pies ampollados, entregando currículums escritos a mano. En cada puerta que tocaba, encontraba la misma respuesta: "Lo sentimos, no hay vacantes o buscamos a alguien con experiencia". Pero ¿cómo podía un joven campesino conseguir experiencia si nadie le daba la primera oportunidad? Finalmente, un pequeño teatro comunitario lo aceptó como asistente de producción. Su trabajo era humilde: barrer el escenario, pintar decoraciones, ayudar a mover muebles y preparar el vestuario. Aunque no recibía casi nada de dinero y comía una sola vez al día, Matteo estaba feliz. Para él, aquel escenario polvoriento era un universo mágico, un lugar donde las palabras se convertían en vida y donde los sueños podían tocarse con los dedos. Poco a poco, los actores y directores empezaron a notar su dedicación obsesiva. Matteo se quedaba horas después de los ensayos, leyendo guiones antiguos, escuchando a escondidas las indicaciones de los directores y tomando notas en cuadernos reciclados. Fue entonces cuando un actor veterano, conocido por su carácter rudo pero justo, lo vio repitiendo en silencio uno de los monólogos clásicos mientras barría. ¿Sabías que tienes un talento innato para el escenario?, le dijo aquella noche, mientras Matteo se sonrojaba y bajaba la cabeza. Yo solo imitaba, balbuceó él, sin atreverse a mirarlo a los ojos. No, muchacho, tú no imitas. Tú vives el texto. Eso no se aprende, se lleva en la sangre. Esa frase se convirtió en un punto de quiebre. A partir de ese día, Matteo comenzó a recibir pequeños papeles secundarios. Al principio, apenas decía una línea o aparecía al fondo, pero su entrega era tan intensa que empezaron a confiarle personajes más importantes. Los espectadores, acostumbrados a ver actores experimentados, se sorprendieron al notar la autenticidad brutal con la que Matteo habitaba cada papel. No actuaba para impresionar,
no buscaba aplausos, actuaba para sobrevivir, para no volverse loco en medio de la soledad que lo devoraba por dentro. En las noches, cuando las luces se apagaban y el público se iba, Matteo se quedaba sentado en el borde del escenario, mirando el vacío. En esos momentos, recordaba las noches frías en su pueblo, la mirada cansada de su madre y las palabras duras de su padre. Cada lágrima derramada se transformaba en una chispa para el siguiente ensayo. A los 20 años, fue invitado a participar en una obra más grande, con un director de renombre que había escuchado rumores de aquel joven campesino que hacía llorar a la audiencia con solo una mirada. Aunque Matteo se sintió intimidado y casi rechazó la oferta, su mentor lo empujó a aceptar. Durante esos ensayos, Matteo se enfrentó a sus peores miedos. La presión era brutal, las críticas eran implacables y muchos actores veteranos no soportaban verlo crecer tan rápido. Recibía burlas, saboteos en el vestuario y hasta amenazas para que renunciara. Pero Matteo, fiel a su promesa de niño, siguió adelante. La noche del estreno fue un terremoto emocional. Cuando salió al escenario, sintió que las piernas le temblaban como nunca antes. Pero apenas abrió la boca y dejó salir la primera línea, el silencio absoluto del teatro le dio fuerzas. Cada palabra retumbaba como un latido en el pecho de la audiencia, y para el final de la obra, los aplausos fueron tan intensos que Matteo se arrodilló, quebrado en llanto. Después de esa función, su nombre empezó a circular en pequeños periódicos culturales. No eran grandes titulares, pero para él, cada mención era un trozo de cielo arrancado con las uñas. Sin embargo, Matteo no dejó que eso se le subiera a la cabeza. Seguía ayudando a limpiar, seguía llegando primero y yéndose último, seguía escribiendo en sus cuadernos poemas que hablaban de su dolor y su hambre de libertad. Al mismo tiempo, comenzó a recibir invitaciones para participar en lecturas públicas, eventos poéticos y pequeñas producciones independientes. Cada nuevo proyecto era para él una oportunidad de crecer, no solo como artista, sino como ser humano. Aún vivía en una habitación diminuta y alquilada, con paredes llenas de humedad y un colchón tan delgado que le dolía la espalda. A menudo se quedaba sin dinero para el transporte y caminaba horas bajo la lluvia o el sol abrasador. Pero en lugar de quejarse, Matteo se repetía a sí mismo: cada paso difícil es un ladrillo en el puente hacia mi verdadera vida. Así fueron los primeros pasos profesionales de Matteo Balzano, una odisea silenciosa, llena de noches interminables, de sudor mezclado con lágrimas y de un fuego interno que nadie pudo apagar. Fue en esos años, entre telones rotos y aplausos sinceros, donde Matteo empezó a forjar el mito que años después iluminaría y oscurecería su destino. El gran salto a la fama. Después de años de esfuerzo casi sobrehumano, noches en vela y días en los que el hambre le recordaba de dónde venía, Matteo Balzano estaba a punto de enfrentar el momento que definiría para siempre el rumbo de su vida. Nadie, ni siquiera él, podía imaginar que aquel joven campesino de mirada tímida y manos endurecidas se convertiría en uno de los rostros más queridos, y al mismo tiempo, más controversiales, de la escena artística. Todo comenzó una fría mañana de invierno, cuando un director de teatro de renombre internacional asistió por casualidad a una de las obras pequeñas en la que Matteo actuaba. Se dice que llegó al teatro solo porque un amigo lo obligó, convencido de que esa noche necesitaba reírse un rato. Sin embargo, lo que encontró no fue comedia ni entretenimiento superficial. Encontró a Matteo, parado en el centro del escenario, interpretando un monólogo desgarrador que hablaba del abandono, del dolor profundo y de la dignidad que nace en el lodo. Apenas terminó la función, el director, visiblemente emocionado, se acercó entre bastidores y sin titubear, le ofreció un papel principal en su próxima producción. Era una obra que se presentaría no solo en Italia, sino también en Francia, Alemania y España. Matteo se quedó mudo. Apretaba el contrato con las manos temblorosas, sintiendo que todo su cuerpo vibraba como si su alma estuviera a punto de explotar. Aquel papel no era cualquier papel. Era el personaje principal en una adaptación moderna de un clásico griego, una obra que exploraba la traición, el amor imposible y la redención. Durante los ensayos, Matteo se entregó como nunca. Lloró, gritó, se arrodilló, rompió su voz y su cuerpo para evitar cada emoción. Quienes lo observaban decían que no actuaba, se transformaba por completo, como si abriera la piel para dejar salir todas sus heridas. El día del estreno en Roma marcó un antes y un después. El teatro estaba lleno de críticos, artistas consagrados, periodistas y personalidades influyentes. Cuando Matteo salió al escenario, el público quedó en silencio absoluto, como si cada persona contuviera el aliento para no interrumpir aquella energía brutal que emanaba de su cuerpo. Las reseñas del día siguiente no se hicieron esperar.
Los titulares hablaban de un talento salvaje, una fuerza incontrolable que sacude el alma y el nacimiento de una nueva leyenda en el teatro europeo. Matteo pasó de ser un desconocido a convertirse en el nombre en boca de todos. Su rostro comenzó a aparecer en revistas culturales, en programas de televisión y en artículos que analizaban su misteriosa profundidad emocional. Pero el verdadero salto llegó cuando un famoso director de cine italiano, con múltiples premios internacionales, lo invitó a protagonizar su próxima película. Se trataba de un drama histórico basado en hechos reales, una historia cruda sobre un joven campesino que se rebela contra la injusticia en tiempos de guerra. Matteo aceptó con miedo, sintiendo que aquella era una prueba más grande que cualquier escenario. Durante el rodaje, Matteo se aisló por completo. Vivía solo en una cabaña humilde, sin teléfono, sin internet y casi sin comida. Dedicaba días enteros a estudiar cada detalle del personaje, la forma en que caminaba, la manera en que respiraba, cómo miraba el horizonte. Se sumergió tan profundamente en el papel que empezó a sufrir insomnio severo, ataques de ansiedad y una tristeza que rozaba lo insoportable. Sin embargo, todo ese dolor se reflejó en la pantalla con una verdad tan brutal que nadie pudo ignorar. El estreno de la película fue un fenómeno mundial. Se proyectó en los festivales más prestigiosos y ganó premios en Cannes, Venecia y Berlín. Matteo fue ovacionado de pie en cada función, y en varias ocasiones tuvo que salir llorando al recibir los aplausos, incapaz de contener la oleada de emociones que lo desbordaban. A partir de entonces, su nombre se convirtió en un símbolo. Recibía cartas de todas partes del mundo, jóvenes que se sentían inspirados, madres que le agradecían por devolverles la esperanza, personas que encontraban en sus actuaciones el reflejo de sus propias heridas. Matteo se volvió no solo un actor, sino un espejo del dolor y la belleza que habitan en el ser humano. Las grandes marcas empezaron a ofrecerle contratos millonarios, las revistas lo llamaban el campesino que conquistó el mundo y los periodistas se peleaban por una entrevista exclusiva. Sin embargo, Matteo seguía sintiéndose el mismo muchacho que dormía en un colchón delgado y robaba tiempo para escribir poemas en hojas sueltas. Pese a los flashes y las fiestas lujosas, en el fondo seguía habitando el niño que prometió regalarle una casa a su madre y sacarla del dolor. Un niño que nunca olvidó las noches de hambre y los inviernos helados bajo una manta raída. El gran salto a la fama no fue solo un cambio de escenario para Matteo. Fue una transformación dolorosa, una exposición brutal de su alma al mundo entero. Fue la prueba de que el arte, cuando nace del sufrimiento más puro, puede atravesar cualquier frontera y tocar corazones en cada rincón del planeta. Pero aquel ascenso meteórico también escondía sombras que nadie podía imaginar. Las mismas luces que iluminaban su rostro empezaban a quemar su espíritu. Y así, en medio de aplausos, contratos y cámaras, comenzó a gestarse el capítulo más oscuro y peligroso de su vida. Grandes premios y reconocimientos. Después del estruendoso éxito de su primera gran película, Matteo Balzano se vio arrastrado por una corriente vertiginosa de fama y reconocimiento que jamás había imaginado. Lo que comenzó como un simple sueño en el rincón polvoriento de un pueblo olvidado se transformó en una oleada de aplausos interminables, invitaciones exclusivas y trofeos que pesaban más en el alma que en las manos. El primer gran premio llegó casi de inmediato, el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, un galardón que pocos actores logran acariciar, y menos aún en su debut cinematográfico. Matteo subió al escenario con la mirada vidriosa, la voz temblorosa y el corazón martillando en el pecho como si fuera a romperle las costillas. Cuando tomó el micrófono, no dio un discurso elaborado ni citó grandes autores, solo se limitó a mirar al cielo y decir con voz quebrada, «Esto es por ti, mamá». Aquellas palabras se quedaron grabadas en millones de corazones. Los periódicos italianos titularon al día siguiente, «El hijo del campo que hizo llorar a Europa entera». Desde ese momento, Matteo se convirtió en el protagonista silencioso de una leyenda moderna. A los pocos meses, su actuación fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió el Oso de Plata al mejor actor. Muchos críticos confesaron entre lágrimas que jamás habían visto a un artista tan joven transmitir un dolor tan universal y tan íntimo al mismo tiempo. En Cannes, el aplauso duró más de 10 minutos. La audiencia se puso de pie y gritó su nombre mientras Matteo se cubría el rostro con las manos, incapaz de contener la marea de emociones que lo ahogaba. La crítica francesa lo llamó el poeta del sufrimiento, y revistas culturales de toda Europa lo describieron como un volcán emocional vestido de hombre. Las distinciones no se quedaron solo en el cine. La Academia Italiana de Artes y Letras le otorgó el premio al mérito artístico, un honor reservado a aquellos que logran conmover al país entero y dejar una huella imborrable en la cultura.
Mateo asistió a la ceremonia vestido con un sencillo traje negro que había pedido prestado, y mientras subía al escenario, se escuchó un silencio sagrado, como si todo el auditorio contuviera el aliento. Durante esos años, Mateo comenzó a recibir premios y homenajes en diferentes países: España, Francia, Alemania, Argentina, México, Estados Unidos. En cada lugar, las filas de admiradores se extendían por cuadras enteras. Había quienes acampaban durante días solo para verlo caminar por la alfombra roja, quienes llevaban cartas escritas a mano, rosas secas o fotografías manchadas de lágrimas. Los reconocimientos no solo venían del mundo artístico. Varias organizaciones humanitarias lo premiaron por su capacidad de inspirar a la juventud y por visibilizar el sufrimiento humano desde un lugar auténtico y vulnerable. Fue nombrado embajador honorario de la cultura europea, y universidades de renombre le ofrecieron doctorados honoris causa, algo que Mateo nunca llegó a imaginar ni en sus fantasías más lejanas. Sin embargo, detrás de cada trofeo brillante se escondía un eco de nostalgia y soledad. Para Mateo, cada premio era un recordatorio silencioso de la promesa que había hecho en su infancia, de aquella noche fría bajo las estrellas en que se juró que cambiaría el destino de su madre y demostraría al mundo que el hijo del campesino podía volar más allá de los olivares. El brillo de los galardones contrastaba con las sombras que empezaban a crecer dentro de él. Cada viaje, cada alfombra roja y cada discurso eran también agujas que perforaban la memoria de aquel niño que corría descalzo y soñaba mirando la luna. Aunque para el mundo Mateo era ahora un ídolo intocable, para él, cada reconocimiento era una prueba de que todo sacrificio había valido la pena, pero también un peso que lo obligaba a mantenerse en un pedestal imposible de sostener. Durante un homenaje en París, Mateo confesó ante miles de asistentes: «Los premios no llenan el vacío que deja el silencio de mi madre cuando no pude despedirme de ella. Cada trofeo es una flor que pongo en su memoria». Aquellas palabras, captadas en vivo, recorrieron el mundo entero y se convirtieron en titulares. Muchos se preguntaron si detrás de cada aplauso se escondía un hombre roto, un alma herida que seguía luchando con fantasmas que nadie podía ver. Así fue como Mateo acumuló premios y reconocimientos que lo consagraron como uno de los artistas más grandes de su generación. Pero cada estatuilla, cada medalla y cada ovación no eran solo símbolos de éxito, eran también cicatrices brillantes que contaban la historia de un niño que nunca dejó de buscar su lugar en el mundo. Vida personal y amores. Detrás de cada aplauso, detrás de cada flash de cámara y cada premio dorado, Mateo Balzano escondía un corazón que latía con una intensidad casi dolorosa. Mientras el mundo entero lo aclamaba, él se debatía en un universo interior lleno de silencios, recuerdos y anhelos imposibles. El primer gran amor de Mateo nació en los pasillos oscuros del teatro comunitario donde dio sus primeros pasos. Ella se llamaba Lucía, una joven actriz con ojos grandes como el mar y una voz que, decían, podía calmar cualquier tormenta. Lucía era tan apasionada y salvaje como Mateo, pero también cargaba sus propias heridas. Entre ensayos y noches interminables de confesiones, surgió un amor tan puro que parecía irrompible. Sin embargo, el peso de la pobreza y el hambre los obligó a separarse. Lucía decidió marcharse a otro país en busca de oportunidades, dejándole a Mateo una carta manchada de lágrimas en la que le prometía esperarlo si algún día lograba encontrarla de nuevo. Mateo guardó esa carta como un amuleto, doblada y desgastada en el bolsillo interno de su abrigo más viejo. Con el paso del tiempo y mientras la fama lo empujaba a escenarios cada vez más grandes, Mateo intentó abrir su corazón de nuevo. Conoció a mujeres bellísimas, actrices, poetas, cantantes, mujeres que lo buscaban por su aura misteriosa, por ese fuego que ardía en sus ojos y por la sensibilidad feroz que dejaba entrever en cada palabra. Pero a pesar de los romances fugaces, Mateo siempre se sintió ajeno, como si su alma no pudiera anclarse en ninguna parte. Dicen que en las noches de hotel, después de los eventos y las cenas glamorosas, Mateo se sentaba solo, mirando la ciudad desde la ventana, escribiendo poemas que nadie leería. En esos versos, confesaba que se sentía un extraño en su propio cuerpo, atrapado en un personaje que la vida le había obligado a interpretar. Hubo un amor que casi logra salvarlo: Isabella, una fotógrafa francesa que odiaba el ruido de la fama y que amaba perderse en los mercados de flores y las librerías polvorientas. Con ella, Mateo descubrió la ternura, la calma de los domingos sin planes, la belleza de un café compartido en silencio. Isabella no le pedía ser el actor, ni el ídolo, ni el héroe roto. Solo le pedía ser Mateo, el muchacho que escribía cartas y le recitaba poemas al oído. Durante un tiempo, Mateo creyó que por fin había encontrado su refugio. Se mudaron juntos a un pequeño departamento en Montmartre,
con paredes blancas y una terraza diminuta llena de macetas y plantas trepadoras. Por las noches, cocinaban juntos mientras sonaba un viejo vinilo de Edith Piaf. Matteo solía dormirse abrazado a ella, sintiendo por primera vez que la vida podía ser un lugar seguro. Pero la presión de la fama, las giras constantes y el veneno de los medios terminaron por fracturar esa burbuja de paz. Isabella no soportó el acoso, los paparazzis, las falsas noticias que inventaban romances y traiciones. La última noche juntos, Isabella empacó en silencio mientras Matteo la miraba sin fuerzas para detenerla. Antes de cerrar la puerta, ella le dijo con lágrimas: «Te amo, Matteo, pero tu mundo me destruye. Ojalá algún día encuentres un lugar donde puedas respirar». Aquella frase quedó grabada en su mente como un tatuaje. Después de su partida, Matteo se sumergió aún más en el trabajo, llenando cada vacío con guiones, ensayos y nuevos proyectos. Su vida personal se volvió un terreno estéril, una habitación llena de espejos rotos donde evitaba mirarse. Muchos periodistas especularon sobre romances secretos, hijos ocultos y amantes misteriosas. Pero la verdad era que Matteo había decidido cerrar su corazón. Sus cartas a Lucía seguían escondidas en un cajón, y las fotos con Isabella permanecían guardadas en una caja de madera, junto a pétalos secos y entradas de teatro que nunca se atrevió a tirar. El público veía a un hombre exitoso, seductor y magnético, pero muy pocos sabían que cada noche, al llegar a casa, Matteo se sentaba a escribir largas cartas que jamás enviaba. Cartas dirigidas a su madre, a su padre, a Lucía, a Isabella, a ese niño interior que aún soñaba con correr descalzo bajo la luna. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre el amor, Matteo sonreía con melancolía y respondía: «El amor es mi mayor escenario, pero también es la obra que nunca logré terminar». Así transcurrió la vida amorosa de Matteo Balzano, una sinfonía de encuentros breves y despedidas dolorosas, un desfile de abrazos incompletos y promesas que el viento se llevó. Un hombre amado por miles, pero incapaz de encontrar un lugar donde su corazón pudiera descansar sin miedo. Crisis y caídas. Mientras Matteo Balzano ascendía como un cometa en el firmamento artístico mundial, la presión empezó a crecer como un monstruo silencioso, devorándolo desde adentro. Para el público, él era el héroe invencible, el artista puro, el hombre que parecía convertir cada lágrima en poesía. Pero detrás de las luces y los aplausos, Matteo estaba librando una guerra contra sus propios demonios. Las primeras grietas aparecieron después de su tercera película internacional, cuando empezó a sufrir crisis de ansiedad tan fuertes que se desplomaba en camerinos y pasillos de teatros. En una ocasión, minutos antes de salir al escenario en París, Matteo se encerró en el baño, se miró en el espejo y no se reconoció. Su rostro estaba pálido, su mirada vacía y sus manos temblaban como si cargaran todo el dolor del mundo. Aquella noche, salió al escenario con el rostro aún húmedo por las lágrimas y, aunque nadie lo notó, cada palabra que pronunció le dolía como si le arrancaran la piel. Empezó a aislarse. Rechazaba entrevistas, evitaba reuniones y se refugiaba en habitaciones de hotel con las cortinas cerradas. Los amigos cercanos lo describían como un espectro, un hombre que ya no hablaba, que apenas comía y que se pasaba horas mirando por la ventana, perdido en un mar de pensamientos que nadie podía alcanzar. Su salud física también comenzó a deteriorarse. Perdía peso de forma alarmante, sufría de insomnio crónico y experimentaba episodios de depresión tan profundos que a veces no se levantaba de la cama durante días. Algunos asistentes decían que, al entrar a su habitación, encontraban hojas arrugadas llenas de frases inconexas y dibujos oscuros que reflejaban un alma rota. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, comenzó a notar su deterioro. Los titulares se llenaron de especulaciones: Matteo Balzano al borde del colapso, el precio de la genialidad, Matteo en caída libre, el ídolo que se autodestruye. Cada artículo era como una puñalada en un corazón ya debilitado, y Matteo, que siempre había sido sensible a las críticas, empezó a hundirse aún más. Una de las caídas más dolorosas llegó durante un festival en Berlín. Matteo debía recibir un premio honorífico, pero al subir al escenario, su voz se quebró. De pronto, dejó el micrófono y salió corriendo entre bastidores. Aquella imagen dio la vuelta al mundo. Los medios lo describieron como un acto de arrogancia o locura, sin entender que en realidad era un grito silencioso de auxilio. Después de ese episodio, Matteo desapareció de la vida pública por casi un año. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se había internado en una clínica secreta en Suiza, otros afirmaban que estaba en un retiro espiritual en Asia. La verdad era aún más dura. Matteo se refugió en una pequeña cabaña en los Alpes italianos, completamente solo, enfrentándose a sus fantasmas en largas noches de silencio absoluto.
Allí, en medio de montañas cubiertas de nieve y un frío que calaba hasta los huesos, Matteo vivió sus noches más oscuras. A veces salía al bosque en plena madrugada, gritando nombres, pidiendo perdón a su madre, a Lucía, a Isabella, al niño que fue y que había abandonado en algún punto del camino. En esos meses, escribió decenas de cartas que nunca envió, poemas desgarradores que hablaban de soledad, culpa y redención. Dejó de afeitarse, dejó de mirarse en el espejo y apenas comía. Algunas noches, confesó en un diario personal, pensó en acabar con todo. Pero algo lo detenía siempre en el último segundo. El recuerdo de la promesa que hizo de niño, la voz suave de su madre, la fe tenue en que aún podía encontrar un pedazo de luz. Al volver, Matteo ya no era el mismo. Su mirada se había vuelto más opaca, sus sonrisas más escasas y su cuerpo más frágil. Reapareció en un pequeño evento benéfico en Roma, con un semblante casi fantasmal. La audiencia, al verlo, rompió en aplausos, pero Matteo no levantó la vista. Esa noche, al agradecer, dijo: «He estado en lugares donde ni el arte ni el amor podían alcanzarme. Pero aquí sigo, aunque roto, sigo». Sus palabras dejaron a todos en silencio. Por primera vez, la gente vio al verdadero Matteo, no al mito, no al héroe, sino al hombre vulnerable, al hijo del campo, al poeta herido que seguía intentando levantarse. Aquellas crisis y caídas marcaron un antes y un después en su vida. Lo obligaron a mirarse como nunca, a entender que el éxito puede ser un abismo disfrazado de gloria, y que la soledad más cruel no siempre viene de estar solo, sino de sentirse invisible entre multitudes. Así fue el descenso de Matteo Balzano, un viaje doloroso al fondo de sí mismo, una batalla interminable contra su propia sombra, una danza trágica entre el deseo de vivir y el anhelo de desaparecer. Polémicas. El ascenso meteórico de Matteo Balzano, su mirada magnética y su mística de alma rota lo convirtieron en un blanco perfecto para la prensa amarillista y para todos aquellos que se alimentan del morbo y del dolor ajeno. Su vida, tan llena de luces y sombras, estaba destinada a convertirse en un terreno fértil para las polémicas que, poco a poco, comenzarían a devorarlo. Todo comenzó con un rumor aparentemente insignificante. Un paparazzi captó a Matteo saliendo de un hospital psiquiátrico en las afueras de Milán. Aquella imagen, tomada sin piedad, dio inicio a un huracán mediático. Los titulares explotaron: el genio roto, Matteo internado por locura, el oscuro secreto detrás del actor más aclamado. Lo que era un momento privado de fragilidad y búsqueda de ayuda, se convirtió en un festín para los medios. Matteo nunca confirmó ni negó nada. Guardó silencio absoluto, como si cada palabra que se negara a pronunciar fuera un escudo contra el mundo. Pero la falta de explicación solo alimentó las teorías más despiadadas: que había intentado quitarse la vida, que sufría de esquizofrenia, que escuchaba voces y tenía delirios místicos. En medio de esa tormenta, salió a la luz otro escándalo. Un productor muy influyente acusó a Matteo de abandonar abruptamente un rodaje millonario en Francia. El director afirmó públicamente que Matteo había desaparecido sin aviso, dejando a todo el equipo en la ruina y con contratos rotos. En realidad, Matteo se había retirado porque se negó a interpretar un personaje que consideraba vacío, comercial y contrario a sus principios artísticos. Pero la verdad quedó enterrada bajo toneladas de titulares sensacionalistas. Poco después, se filtraron unas cartas personales que Matteo había escrito en su retiro en los Alpes. Estas cartas, robadas y publicadas sin su consentimiento, revelaban pensamientos íntimos, confesiones crudas sobre su soledad, su odio hacia la industria y su deseo de huir para siempre. En una de ellas escribió: «Me siento una marioneta a la que el mundo le corta los hilos cada vez que empieza a volar». La publicación de estas cartas fue una traición tan devastadora que Matteo no salió de su casa durante semanas. Como si fuera poco, empezaron a circular rumores sobre supuestos romances secretos con personas influyentes del mundo del arte y la política. Algunos lo acusaban de usar su sensibilidad como herramienta de seducción, de manipular corazones vulnerables. Se inventaron historias de hijos no reconocidos, de relaciones turbulentas con actrices y hasta de un supuesto triángulo amoroso con un político francés y una cantante española. La presión era insoportable. Matteo empezó a cancelar eventos, rechazar premios y aislarse aún más. Los amigos cercanos afirmaban que dormía con las luces encendidas y que apenas contestaba llamadas. En su pequeño departamento, Matteo se encerraba a escribir y a escuchar música clásica, buscando refugio en las melodías que le recordaban tiempos más puros y humanos. Hubo un momento particularmente oscuro, cuando un periodista sin escrúpulos lo acusó de haber fingido su infancia humilde para generar lástima y construir su imagen de artista torturado.
Aseguraban que su historia era una invención, un relato perfectamente diseñado para vender entradas y ganar premios. Matteo, herido hasta el alma, publicó un comunicado breve y doloroso: nunca necesité inventar mi dolor. Mi historia es mi cicatriz más visible, aunque ustedes prefieran verla como un espectáculo. A partir de entonces, Matteo se convirtió en un enigma más grande aún. Las polémicas no hicieron más que alimentar el mito, pero al mismo tiempo lo empujaron al borde de la locura. Entre acusaciones, traiciones y mentiras, Matteo empezó a perder la fe en casi todo, en el arte, en el amor, en la humanidad. Cada artículo hiriente, cada rumor venenoso y cada mirada inquisitiva eran cuchilladas que se acumulaban en su espíritu. Y aún así, Matteo seguía escribiendo, actuando, resistiendo. Porque en el fondo, aunque se sintiera un náufrago en su propia vida, todavía existía una pequeña chispa que lo mantenía vivo. Una chispa alimentada por la promesa de aquel niño campesino que juró no rendirse jamás. Así fueron las polémicas que envolvieron a Matteo Balzano, no solo manchas en su nombre, sino verdaderas tormentas que lo desnudaron ante el mundo, dejando a la vista a un hombre frágil, herido, pero infinitamente humano. Confesiones íntimas y públicas. Las confesiones de Matteo Balzano no llegaron de golpe ni en conferencias espectaculares. No hubo ruedas de prensa brillantes ni discursos preparados con frases bonitas. Llegaron como gotas lentas y pesadas, como cartas abiertas que se escapaban a través de entrevistas inesperadas, diarios íntimos filtrados y pequeñas apariciones en eventos íntimos donde, por un instante, se le olvidaba que estaba siendo observado. Durante años, Matteo había sido un misterio envuelto en silencios. Pero detrás de esa coraza de artista enigmático, hervía un océano de emociones que tarde o temprano tenía que desbordarse. Y así sucedió. Una de las primeras confesiones públicas ocurrió en un festival de cine en Florencia. Matteo, visiblemente cansado y con la voz quebrada, subió al escenario a recibir un premio. Cuando tomó el micrófono, en lugar de agradecer a sus compañeros o a su equipo, soltó una verdad como un cuchillo: llevo años actuando en escenarios y películas, pero la actuación más difícil ha sido fingir que estoy bien. El público quedó congelado. Nadie respiraba. Aquel momento se volvió viral en cuestión de horas, y millones de personas sintieron que por fin estaban viendo al verdadero Matteo, el hombre detrás de los personajes. A partir de ahí, se abrió una grieta irreversible. En entrevistas posteriores, empezó a hablar de su infancia con una honestidad brutal. Contó cómo había pasado noches enteras sin cenar, cómo veía a su madre llorar en silencio mientras contaba las monedas para comprar pan, cómo sintió que el arte era la única puerta de escape que tenía para no morir de tristeza. Habló también de su relación con su padre, un hombre duro, casi impenetrable, que nunca aceptó del todo que Matteo eligiera el arte sobre el campo. Mi padre me enseñó a ser fuerte, pero también me enseñó a esconder el dolor, decía Matteo con los ojos vidriosos, como si estuviera recordando cada golpe silencioso que marcó su alma. Una de las confesiones más dolorosas fue sobre Lucía, su primer gran amor. Matteo reveló que nunca dejó de escribirle, incluso cuando ella ya estaba casada y con hijos. En sus diarios, relataba sueños recurrentes donde la encontraba en una estación de tren, siempre de espaldas, siempre a punto de subirse a un vagón que él nunca alcanzaba. La sigo amando en un lugar de mi corazón que ya no existe para nadie más, admitió una noche en un programa de televisión, dejando a todos con lágrimas en los ojos. Sobre Isabella, confesó que fue la única persona que realmente lo hizo sentirse humano. Que con ella se sintió suficiente, sin máscaras ni expectativas. Pero también aceptó que la dejó ir porque no supo cómo elegirla a ella por encima de sus demonios. Yo no la perdí, yo me perdí a mí mismo antes de poder amarla bien, escribió en uno de sus poemas inéditos filtrados por la prensa. Matteo también habló del arte como una droga que lo había salvado y destruido a la vez. El escenario era mi iglesia, pero también mi prisión. Cada vez que me aplaudían, una parte de mí se sentía más vacía. Como si el eco de esos aplausos solo confirmara que ya no había nadie esperando en casa, declaró en un documental íntimo grabado en los Alpes, donde se lo veía caminando solo entre la nieve, con la mirada perdida. Las confesiones no se detuvieron ahí. Matteo empezó a compartir en pequeños foros y charlas benéficas sus pensamientos más oscuros, la idea constante de desaparecer, el miedo a dormir por las pesadillas que lo atormentaban, el odio profundo a su propio reflejo. Me miro al espejo y no sé quién me observa. A veces siento que soy solo un cúmulo de voces ajenas que aprendí a imitar, dijo en una charla que luego se volvió viral. Pero también hubo confesiones luminosas. Matteo habló de la esperanza, de la pequeña llama que lo mantenía vivo, el recuerdo de su madre, el olor a pan recién hecho,
los amaneceres en el campo, las historias que inventaba para sus hermanos. Sigo aquí porque me prometí que algún día volvería a correr descalzo sin miedo, aunque fuera solo un minuto antes de morir, escribió en un post que conmovió a millones. Las confesiones de Matteo Balzano se convirtieron en un legado inesperado. Para muchos, fueron un espejo donde se vieron reflejados. Para otros, fueron una cachetada que los obligó a replantear sus propias heridas. Así fueron las confesiones íntimas y públicas de Matteo, no como un acto de marketing ni como una estrategia de limpieza de imagen, sino como un grito desgarrado de alguien que ya no podía sostener el peso de su propio silencio. Un hombre que decidió abrirse, aun sabiendo que al hacerlo se exponía a ser destruido, pero que al final encontró, en esa desnudez brutal, un atisbo de paz, superación y redención. Después de años envuelto en sombras, Matteo Balzano llegó a un punto donde ya no quedaba nada más que perder. Sus confesiones habían abierto heridas antiguas y nuevas, la prensa lo había despedazado, los amigos se habían esfumado como hojas en el viento, y el amor parecía un territorio prohibido. Sin embargo, en ese abismo absoluto, cuando todo parecía consumido, Matteo encontró la chispa diminuta que cambiaría el rumbo de su historia. Fue una madrugada silenciosa en los Alpes, en la misma cabaña donde pasó noches enteras pensando en quitarse la vida. Esa noche, Matteo se sentó en el suelo frío, con un cuaderno sobre las piernas, y escribió una frase que luego repetiría durante años. Aún en el pozo más profundo, si miras con paciencia, encuentras una estrella que nadie más puede ver. Esa frase se convirtió en el punto de partida para su renacimiento. A partir de entonces, Matteo empezó a salir a caminar al amanecer. Al principio eran pasos torpes, cargados de dolor y dudas. Después de cada caminata, regresaba y se sentaba a escribir. Al principio, líneas confusas, pensamientos sueltos, gritos silenciosos. Con el tiempo, esos textos se convirtieron en poemas, y esos poemas en cartas abiertas a su yo niño, a su madre, a Lucía, a Isabella y a cada persona que alguna vez amó o dañó. Fue también durante ese retiro que comenzó a pintar. Sus cuadros no eran obras tradicionales, eran explosiones de color, manchas que parecían heridas abiertas sobre el lienzo. Matteo decía que cada pincelada era un latido, un pedazo de alma que escapaba y sanaba al mismo tiempo. Con el tiempo, esas pinturas fueron expuestas en galerías pequeñas de Italia y Francia, donde la gente lloraba al verlas, sintiendo el eco de su dolor y su búsqueda de redención. Años después, Matteo decidió regresar a los escenarios. Pero esta vez, no lo hizo para interpretar a grandes personajes ni para recibir premios. Volvió para contar su propia historia, en monólogos íntimos donde recitaba poemas, compartía recuerdos y se desnudaba emocionalmente frente a un público reducido. Vuelvo al escenario no para que me aplaudan, sino para que me escuchen respirar, dijo en la primera función. Aquella frase desarmó a todos. La respuesta fue inesperada. Personas de todas partes viajaban solo para verlo, no como la estrella que había sido, sino como el hombre que se atrevía a confesar que estaba roto y que, aún así, seguía intentando recomponerse. Además, Matteo empezó a visitar hospitales, centros juveniles y prisiones. Llevaba libros, poesías y pequeñas obras de teatro improvisadas. Sentía que, al compartir su dolor, ayudaba a otros a entender y abrazar el suyo. En cada mirada, encontraba fragmentos de sí mismo, y en cada historia escuchada, reconstruía piezas perdidas de su propia alma. Matteo también reconstruyó lentamente su relación con su familia. Viajó de regreso a su pueblo natal, esa tierra polvorienta que lo vio nacer y sufrir. Caminó por los mismos campos, se detuvo frente a la casa donde su madre horneaba pan y se sentó a llorar durante horas, pidiendo perdón por todas las promesas que sintió no haber cumplido. Estoy aquí, mamá. Quizá nunca te di la casa grande, pero todo lo que hice fue por ti, escribió en el muro de su cuarto viejo, como un acto simbólico de cierre. El reencuentro con su padre fue aún más duro. En un silencio largo y tenso, los dos hombres se miraron como si fueran desconocidos. Matteo cayó de rodillas, y por primera vez, su padre lo abrazó. Fue un abrazo torpe, áspero, pero tan necesario que ambos se quebraron. Te perdono, hijo, susurró su padre. No sé si yo pueda perdonarme, respondió Matteo, llorando como un niño. Aquella escena fue el comienzo de su redención más verdadera, no la que se gana con premios, sino la que se conquista en el alma. Con el tiempo, Matteo empezó a sonreír de nuevo. Una sonrisa tímida, llena de cicatrices, pero auténtica. Comenzó a publicar libros con sus poemas y cartas, a exponer sus pinturas y a dar charlas donde hablaba abiertamente del dolor, la sanación y el arte como refugio.
En lugar de los grandes teatros, eligió salas pequeñas, espacios íntimos donde podía mirar a cada persona a los ojos y recordarles que la fragilidad no es una debilidad, sino la prueba más pura de estar vivo. Así fue como Matteo Balzano empezó a reconstruirse, paso a paso, lágrima tras lágrima, error tras error. No se convirtió en el hombre perfecto ni en un héroe invulnerable. Se convirtió en algo mucho más poderoso, un hombre que, pese a estar roto, eligió seguir caminando y compartir su fuego con el mundo. Legado y presente. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Matteo Balzano, no se piensa solo en un actor brillante, ni únicamente en el poeta del dolor que estremeció escenarios y pantallas en todo el mundo. Se piensa en un hombre que, contra todo pronóstico, decidió abrazar sus heridas y compartirlas, transformando el arte en un puente entre almas, en un abrazo colectivo. El legado de Matteo no está encerrado en vitrinas polvorientas ni en premios fríos que descansan en estantes lujosos. Su verdadera herencia está dispersa en miles de corazones que se atrevieron a llorar con él, que encontraron en sus confesiones el permiso para enfrentar sus propias sombras. Sus libros de poemas se leen en hospitales, en cárceles, en estaciones de tren y en cuartos oscuros donde alguien se pregunta si vale la pena seguir. Cada verso, cada carta publicada, lleva impresa la respiración temblorosa de Matteo, esa voz que parecía decir, si yo sigo aquí, tú también puedes. Las pinturas que una vez creó en soledad ahora cuelgan en galerías pequeñas y en casas humildes. No son obras costosas ni piezas de colección para millonarios, son espejos vivos donde cada persona ve sus propias cicatrices y entiende que el arte puede ser un refugio, un grito y una oración, todo al mismo tiempo. En los pequeños teatros donde Matteo sigue apareciendo de forma inesperada, ya no existe el glamour ni las luces cegadoras. El público se sienta en círculo, en silencio, y Matteo entra vestido de negro, con el rostro tranquilo, y recita poemas escritos la noche anterior. A veces ríe, a veces llora en medio del escenario, y en otras ocasiones simplemente se queda en silencio, mirando al suelo, dejando que las lágrimas hablen por él. Hoy, Matteo ya no vive para complacer al mundo. Vive para acompañar, para escuchar, para curar con su presencia frágil pero luminosa. Ha elegido retirarse de los grandes reflectores y se dedica a visitar orfanatos, comunidades rurales y centros de rehabilitación. Donde alguien sufre, ahí aparece Matteo, no como una estrella, sino como un hombre que extiende la mano, con humildad y sin juicio. En su pueblo natal, aquel que una vez lo vio partir con una maleta vieja y un corazón repleto de sueños, se construyó una pequeña biblioteca que lleva su nombre. Sus libros, cartas y diarios están ahí para quien quiera leerlos, pero lo más importante es el mensaje grabado en la entrada. Aquí no venimos a admirar, sino a recordar que todos podemos renacer. Matteo nunca quiso estatuas ni homenajes ostentosos. De hecho, cuando algunos municipios propusieron erigir monumentos en su honor, él mismo se opuso. No quiero ser de piedra, decía. Quiero ser un susurro, un poema, una mirada que te impulse a seguir. Hoy, a sus casi 50 años, Matteo vive en una pequeña casa de campo cerca del mar, rodeado de árboles y con un huerto que cuida cada mañana. Se levanta con el amanecer, escucha música clásica mientras riega las plantas, por las tardes, se sienta frente al mar a escribir. Su vida es sencilla, casi monástica, pero llena de sentido. A veces recibe visitas de jóvenes artistas que buscan consejo. Matteo no da discursos ni fórmulas mágicas. Solo escucha, abraza y a veces recita en voz baja los versos que una vez escribió para sí mismo. La vida no se trata de brillar, sino de encender pequeñas luces donde todo parece perdido. Su legado ya no le pertenece. Ha pasado a ser una antorcha que cada persona toma y lleva a su manera. Porque Matteo enseñó que el arte más grande no es el que llena estadios, sino el que logra tocar una sola alma y cambiarle la ruta de la noche. Así es el presente de Matteo Balzano, un hombre que, habiendo tocado el cielo y el infierno, eligió regresar a la tierra, caminar descalzo y dejar un sendero de palabras, lágrimas y esperanza para quienes vengan detrás. Epílogo final emocional. El silencio del amanecer siempre tuvo un significado especial para Matteo Balzano. Era en esas primeras horas, cuando el mundo aún no despertaba y el mar parecía un espejo inmenso, donde él encontraba la verdad más pura de su existencia. Hoy, al caminar por la orilla, sus pasos dejan huellas suaves en la arena húmeda. Cada huella es una memoria, el niño que corría descalzo entre olivos, el joven que cargaba libros viejos como escudos contra la miseria, el actor que se desnudó emocionalmente frente a millones, el hombre que lloró más veces de las que sonrió y que, aún así, siguió. Matteo aprendió que la vida no es una línea recta ni un cuento que se cierra con un y vivieron felices para siempre. La vida es una danza incierta entre despedidas y reencuentros,
entre noches que parecen eternas y amaneceres que llegan como promesas rotas, y al mismo tiempo, como milagros. Muchos dicen que su historia es trágica, que su sensibilidad fue una condena. Pero Matteo, en cada carta, en cada poema y en cada mirada, dejó claro que no cambiaría ni un solo instante. Porque incluso en el dolor encontró belleza, incluso en las caídas descubrió que el suelo puede ser un maestro silencioso, que nos enseña a levantarnos más suaves, más humildes, más humanos. Hoy, sus días transcurren entre libros, semillas y versos que nacen espontáneamente en servilletas, piedras, hojas secas. Vive solo, pero nunca se siente verdaderamente solo. Dice que cada visitante, cada carta que recibe, cada mirada de un extraño en la calle, es una nueva forma de compañía. No busco multitudes, busco almas que respiren conmigo, escribió en una nota que dejó pegada en la puerta de su estudio. En las noches, se sienta frente al mar, con una vela encendida y una taza de té caliente. A veces recita en voz baja los nombres de las personas que amó, como si así pudiera abrazarlas otra vez, aunque sea en el eco del viento. Lucía, Isabella, su madre, su padre, y ese niño interior que nunca dejó de buscar la luna entre los árboles. El epílogo de Matteo no está escrito en grandes titulares ni en trofeos dorados. Está tatuado en los corazones que se atrevieron a sentir con él. En cada joven que decide no rendirse, en cada mujer que se reconcilia con su reflejo, en cada hombre que aprende a llorar sin vergüenza. Dicen que, a veces, en las madrugadas más quietas, quienes caminan cerca de su casa pueden escuchar una voz que se confunde con el canto del mar. Una voz suave que repite: gracias por quedarte. Gracias por seguir respirando conmigo. Matteo ya no sueña con alfombras rojas ni con salas llenas. Su mayor triunfo fue sobrevivirse a sí mismo, aprender a abrazar cada cicatriz y convertirlas en faros para otros. Hoy, al mirar el horizonte, sabe que la muerte ya no es un enemigo, sino una vieja amiga que vendrá a buscarlo cuando todo esté en calma. Y cuando llegue ese día, Matteo la recibirá con los brazos abiertos, sin miedo, sabiendo que lo dio todo, que se vació por completo, y que cada lágrima que entregó se transformó en un puente invisible hacia otros corazones. Así se despide Matteo Balzano, sin grandes escenarios, sin discursos épicos. Se despide como vivió, con una ternura feroz, con la mirada llena de historias y con un último suspiro que dice: la vida no se trata de no romperse, sino de volver a armarse con amor una y otra vez. Y ahora, si tú que lees esto llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se movió, si alguna lágrima rodó o algún silencio te abrazó, recuerda que esa es la mayor obra de Matteo, hacerte sentir vivo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y unirte a esta comunidad de almas valientes que se atreven a sentir, a llorar y a renacer. Activa la campanita, porque juntos seguiremos contando historias que no solo se escuchan, se viven.